John Dee 17 años después. El Dr. John Dee estudió durante 17 años la esteganografía de Trondheim. Al principio lo hizo en secreto, pues pronto comprendió que aquella extraña alianza de los dominicos, jesuitas y judíos para destruir a Cornelio Agripa constituía una advertencia que no convenía despreciar. Sin embargo, no asoció la suerte corrida por Agripa con la conspiración que recluyó en el ostracismo a Trondheim. En el siglo XVI era sumamente difícil percibir el accionar organizado de la sinarquía y por sobre todas las cosas John Dee era inglés. Temía y aborrecía las persecuciones inquisidoras de la Iglesia, pero eso ocurría en el continente. En Inglaterra no había ni dominicos ni judíos. Los judíos estaban entregados al comercio o su ocupación habitual, la usura, y aquel absurdo comentario que el judío Lakedem le hiciera sobre los Fili no fue ni siquiera tomado en cuenta. Esta insensata seguridad, actitud psicológica que todo el mundo compartía en la iglesia de Isabel I y que en cierto modo es necesaria en los habitantes de un país que se pretende elevar al rango de imperio, fue en este caso nefasta para John Dee. Las investigaciones del sabio, luego de leer la esteganografía, estaban centradas en la lengua de los pájaros, esto es, la lengua original hiperbórea. A medida que progresaba en el estudio y despertaba las realidades del espíritu, su capacidad filológica se veía amplificada carismáticamente. Poseía un verdadero don de lenguas y tras tantos años de investigación logró sintetizar la lengua de los pájaros, que él llamó enoquiana. Pero vayamos por partes. Al hablar de lengua original, lengua primordial o lengua hiperbórea, no caeremos en la infantil pretensión de que tal lengua es la única fuente de la cual se derivan todas las lenguas de la humanidad. Ya alertamos anteriormente contra este error racionalista al que calificamos de táctica sinárquica. Notemos ahora que consecuentemente el mito de una lengua original única está bien detallado en la Biblia hebrea en la que se transcribe la historia de la Torre de Babel. La curiosa historia de una torre construida por los primeros hombres, quienes sostenían el objetivo declarado de alcanzar el cielo, no ha cesado de ocupar la mente de sus lectores desde que la Biblia fue traducida por los 70 entre el 285 y 246 después de Cristo, según la orden dada por Ptolomeo II. Pero no era tanto este objetivo, alcanzar el cielo, como el castigo impuesto por Jehová a Satanás, la confusión de lenguas, lo que asombraba al lector de la Biblia. ¿Por qué la confusión? En el siglo XVIII, por ejemplo, Voltaire, igualmente sorprendido, escribía satíricamente: no sé por qué dice el Génesis que Babel significa confusión, puesto que Ba, padre en las lenguas orientales, y Bel significan Dios. Luego, Babel debía significar la ciudad de Dios, la ciudad santa. Los antiguos daban este nombre a todas sus capitales. Babel significará confusión, ya porque los arquitectos quedaron confundidos luego de haber edificado su obra, ya porque allí se confundieron todas las lenguas y es evidente que desde entonces los alemanes ya no entendieron a los chinos, aunque si hemos de creer el sabio Burckhardt, el chino fue en su origen el mismo idioma que el alto alemán. No deja de ser una broma que a Voltaire el idioma alemán le resulte semejante al chino, pero, pasando por alto su ironía, en el párrafo citado subyacen los mismos interrogantes que se han planteado los pensadores durante siglos.
Nosotros, basándonos en la sabiduría hiperbórea, daremos una explicación de este antiguo mito al tiempo que extraeremos de él importantes conclusiones estratégicas. Pero recordemos primero el texto bíblico. Génesis 11, la Torre de Babel. 1. Toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas mismas palabras. 2. Pero los hombres, cuando se desplazaron desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. 3. Y se dijeron unos a otros: Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el betún de argamasa. 4. Dijeron después: Vamos a edificarnos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre famoso para no ser dispersados sobre la haz de la tierra o la faz de la tierra. 5. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. 6. Y dijo Yahvé: He aquí que todos ellos forman un solo pueblo y hablan un solo lenguaje. Si este es el comienzo de su empresa, ya nada los detendrá de cuanto han decidido hacer. 7. Bajemos y confundamos allí su habla, de modo que unos no comprendan el lenguaje de los otros. 8. Y de allí los dispersó Yahvé por la faz de toda la tierra, y de allí cesaron de edificar la ciudad. 9. Por esto se la llamó Babel, porque allí confundió Yahvé el habla de toda la tierra, y de allí las dispersó por la superficie de toda la tierra. Analicemos a continuación cómo debe ser interpretado este texto empleando pautas de la sabiduría hiperbórea. 1. Los hombres poseían una sola lengua, quiere decir, los virias poseían una sangre pura y por eso se entendían entre ellos. Los hombres pretenden llegar al cielo, quiere decir, los virias pretenden huir de las cadenas de Jehová Satanás. 2, 3 y 4. Para ello construyen una torre, quiere decir, los virias utilizan una técnica hiperbórea. 5, 6 y 7. Jehová Satanás advierte la maniobra y decide impedirlo confundiendo sus lenguas para que no se entiendan entre sí. Quiere decir, Jehová Satanás provoca la confusión estratégica sanguínea, a partir de la cual se eclipsa la vinculación carismática entre los virias. 8 y 9. Luego de la confusión de lenguas, Jehová Satanás desparrama a los hombres por toda la tierra. Quiere decir, luego de la confusión sanguínea, los virias están perdidos. No debe sorprender que al interpretar simbólicamente este mito, queden al descubierto las tácticas clásicas de Jehová Satanás, pues el mismo es la transcripción adoptada por los hebreos de varias historias antiquísimas ocurridas realmente durante esta guerra interminable. Al huir de Egipto, Moisés robó numerosos papiros con historias de la Atlántida y en base a este material, adaptando y falsificando todo, elaboró el Pentateuco. Por lo tanto, en el texto bíblico se confunden historias muy antiguas con la famosa Torre de Babilonia, la cual a su vez suele también confundirse con el Sigurat de Borsippa, Birs Nimrod. Volviendo a nuestra interpretación del relato bíblico de la Torre de Babel,
Podemos comprender ahora simbólicamente que reencontrar la lengua original, esa que todos son capaces de comprender, significa anular la táctica de Jehová Satanás, es decir, equivale a purificar la sangre de los virias, a transmutar la raza hacia atrás, hacia aquel origen común en el que no había confusión y todos podían orientarse en dirección al cielo. Con respecto a la expresión tradicional lengua de los pájaros, conviene aclarar que ella debe interpretarse simbólicamente como una lengua que permite comunicarse con los sidas hiperbóreos. Dice al respecto René Guénon, al referirse a otro mito germánico, esta vez que se ve a héroes vencedores el dragón como Sigfrido en la leyenda nórdica, comprender al punto el lenguaje de los pájaros y esto permite interpretar fácilmente el simbolismo de que se trata. En efecto, la victoria sobre el dragón tiene por consecuencia inmediata la conquista de la inmortalidad, figurada por algún objeto al cual aquel impide aproximarse, y esta conquista de la inmortalidad implica esencialmente la reintegración al centro del ser humano, es decir, al punto en que se establece la comunicación con los estados superiores del ser. Esta comunicación es lo representado por la comprensión del lenguaje de los pájaros, pues en efecto los pájaros se toman con frecuencia como símbolo de los ángeles. La lengua de los pájaros es pues la lengua de los ángeles. Sin embargo, la palabra pájaro tiene también una analogía menos profunda que su relación con ángel, pero igualmente significativa. Los arúspices, dice René Guénon, de Aves Spicere, observar las aves, extraían presagios del vuelo y el canto de las aves, lo cual es de relacionar más especialmente con el lenguaje de los pájaros, entendido aquí en el sentido más material, pero identificado aún así con la lengua de los dioses, pues se consideraba que estos manifestaban su voluntad por medio de tales presagios y las aves desempeñaban entonces un papel de mensajeros análogo al que se atribuye generalmente a los ángeles, de donde proviene su nombre mismo, pues es precisamente el sentido propio de la palabra griega ángelos, bien que tomado en un aspecto muy inferior. Es que una lengua hiperbórea debe ser semejante a los pájaros, a su vuelo, a su canto, algo imprevisible pero sin embargo comprensible para todos. Lo importante del hecho comunitario es que todos los miembros se entiendan entre sí con la mayor precisión posible y que esta condición de ningún modo se satisface exclusivamente con un lenguaje oral y escrito tal como ocurre en nuestras sociedades. Una raza que tuviese suficientemente desarrollada la telepatía, por poner solo un ejemplo, no emplearía palabras ni construcciones gramaticales para comunicarse, sino símbolos que permitan acercar las mentes receptoras a la esencia de la idea pensada por la mente transmisora. Los símbolos no tendrían por qué ser convencionales, tales como nuestras letras y signos que son aprendidos por todos en la escuela, sino que podrían ser heredados arquetípicamente. Llevando al extremo este ejemplo y considerando fenómenos de sincronía, podría concebirse una raza tal que ninguno de sus miembros comparta con otros sus símbolos, pues cada uno heredaría tendencias arquetípicas del tipo de los patrones de conducta de la biología, y los símbolos solo se conformarían luego de que el acto mental efectúe una metamorfosis arquetípica destinada a la emisión telepática de la idea. Sería esta una raza en la que cada individuo poseería una lengua propia, personal, y sin embargo todos se entenderían. De manera análoga, los virias hiperbóreos
pueden, merced a la lengua de los pájaros, recibir un mensaje previo a la transmutación colectiva que los prepare o inicie para el salto cualitativo, y por eso todo líder que pretenda utilizar la mística hiperbórea debe poseer las claves de la estrategia psicosocial que implican el dominio de la lengua olvidada. La lengua que John Dee extrajo de la esteganografía fue llamada por él enoquiana, debido a la afirmación de Trondheim de que por medio de ella Enoch había hablado con los ángeles, tal como consta en el libro de Enoch. Este Enoch era un viria hiperbóreo, pero su historia antiquísima fue también falsificada por los rabinos, aunque no tanto como el Génesis, razón por la cual se lo declaró apócrifo, es decir, oculto, a poco de imponerse el cristianismo. Pero como la historia de Enoch es parte de una trama mayor, dejemos su comentario para otra ocasión. John Dee desarrolló la lengua enoquiana durante los 17 años que tuvo en su poder la esteganografía, pero no logró en ese lapso establecer contacto con los ángeles. Esta situación producía desasiego en el sabio inglés, pues dado que Trondheim aseguraba expresamente que el dominio de la lengua enoquiana provoca por ese mismo hecho una relación inmediata con los ángeles, John Dee no hallaba otra explicación al silencio de estos que atribuirlo a una falla o error en su descifrado de la esteganografía. Sumido en la perplejidad, pensó en recurrir al mismo sistema que Trondheim ensayó por intermedio de Cornelio Agripa. Decidió buscar ayuda enviando mensajes cifrados en un libro. Dicho libro se llamó Monada Jeroglífica y trataba sobre métodos criptográficos, pero disimulado en su texto iban varios mensajes a los virias hiperbóreos. Cabe añadir que nadie respondió en vida de John Dee a tan extraña manera de pedir socorro. La solución al problema de John Dee, el cual no era otro que una ausencia total de aptitudes clarividentes, vino por vía de la reina Isabel I, quien, según ya vimos, entregó a el espejo de la princesa Papam, porque a partir del mismo instante en que esto ocurrió, las expectativas de John Dee comenzaron a satisfacerse con hechos tan contundentes que pronto todos sus anhelos se vieron satisfechos. Pero no nos adelantemos. Al tomar entre sus manos por primera vez el misterioso espejo de piedra, se sintió irresistiblemente atraído por su profundo brillo. Fue esta una sensación tan intensa que le costó bastante esfuerzo apartar la vista de él, al tiempo que su cuerpo era recorrido en ambos sentidos por poderosas energías del cielo y de la tierra. Sin embargo, la sorpresa mayor la recibiría en su estudio cuando los superiores desconocidos, los divinos hiperbóreos, los idas inmortales, se hicieron presentes ante su atónito espíritu. Ya dijimos que la piedra parlante azteca era un transductor atlante. Debe tenerse presente lo siguiente: dichos instrumentos líticos detectan la sangre pura, merced a una tecnología atlante hoy desconocida, ante la cual nuestra electrónica del estado sólido palidecería de envidia. Es posible calibrar estos transductores para que resuenen con determinada constitución fisiológica humana. La interacción entre la piedra resonante y los campos de energía del cuerpo humano produce un efecto de válvula, abriendo un camino hacia otros planos distintos del plano físico. Esta no es la mejor manera de ejercer la trascendencia espiritual, y de hecho en la Atlántida solo se utilizaba este sistema para las comunicaciones corrientes, pues solo opera en el universo material del demiurgo. Pero durante esta etapa del Kali Yuga, nuestro guía racial, Cristo Lucifer, se halla a niveles de
cuantificación física como Sol negro de la Tierra, siendo posible establecer de ese modo un tipo de contacto instrumentado con los sidas hiperbóreos que aguardan junto a él el despertar de los virios. Es así como el espejo de la piedra de la princesa Papán funcionó con el sistema linfático circulatorio del Dr. John Dee y le puso en comunicación con los sidas. En pocas semanas, el buen sabio había obtenido una cantidad enorme de instrucciones en lengua enoquiana. Era la estrategia que los sidas proponían al hombre del siglo XVI y que consistía básicamente en: primero, método para la formación de una élite humana rigurosamente luciférica. Segundo, planificación en base a la sabiduría hiperbórea para que tales superhombres, la élite mencionada, puedan controlar a las muchedumbres y llevarlas al punto de mutación colectiva. El conocimiento revelado John Dee ofrecía maravillosas perspectivas de revolucionar el género humano, pero era por supuesto extremadamente peligroso de manejar si no se actuaba con prudencia. Y esta virtud era escasa en nuestro héroe, de modo que, apremiado por Isabel I para que le adelantara los resultados de sus investigaciones, John Dee acabó revelando a la soberana que había entablado un diálogo con los ángeles. De cualquier manera, esta confesión fue tomada con escepticismo por la reina y otros sabios y cortesanos, que pronto estuvieron también en el secreto, toda vez que el espejo solo funcionaba cuando era manipulado por John Dee, y esa incredulidad hubiese sido algo bueno para él si no fuera porque la imprudente publicidad dada al asunto atrajo a algunos curiosos indeseables. Los druidas galeses, quienes desde la muerte de María la Católica pululaban por la corte de Isabel I y a la sazón preparaban la intriga que llevaría al cadalso a María Estuardo. De golpe John Dee se había convertido, sin embargo, en el enemigo más peligroso para la sinarquía, y la consecuencia, una poderosa conspiración, se iba a descargar en su contra. Sin embargo, la peligrosidad de John Dee no surgía de hecho de estar en posesión del espejo mágico, ni tampoco por poseer los escritos en lengua enoquiana. Tales hechos eran muy negativos para la sinarquía, y seguramente justificaban por sí solos una réplica contra el sabio. Pero lo que realmente dejaba sin aliento a los demonios era un proyecto que éste elevó a Isabel I y que, curiosamente, aún se conserva en los archivos reales de Inglaterra. Nos referimos al proyecto Thule, concebido por John Dee entre 1581 y 1587, en el cual proponía la ocupación de Groenlandia por parte de tropas inglesas para, merced al aprovechamiento de ciertas propiedades extrañas que allí poseían el espacio, extender el reino a otros mundos, conquistándolos por medio de la lucha si fuese necesario. Ese fantástico plan, cuyos detalles pueden verificarse en los documentos que aún existen en Gran Bretaña, estaba inspirado en la legendaria historia de Nimrod, el rey casita de la antigua Siria. Gracias al uso del espejo mágico y a los conocimientos obtenidos por medio de la esteganografía, John Dee elaboró dicho plan, el cual era perfectamente factible de ser aplicado, pero al que no podremos comprender correctamente sin poseer antes las claves de la hazaña de Nimrod. Son las que trataremos de revelar en el siguiente capítulo.